Clave genética 53. Más allá de la evolución. La clave genética 53 se activa cuando el Sol está a 15 grados del signo de Cáncer y hasta el grado 20, y en los días que van desde el 8 de julio hasta el día 13 aproximadamente. Se halla ubicada en el centro raíz y forma, junto con la clave 42, el canal de maduración, el diseño de un ser equilibrado, y forma parte del circuito de abstracción. La sombra de esta clave es la inmadurez, el don es la expansión y el siddhi la superabundancia. La inmadurez, el falso culto al individuo. Existe un viejo dicho británico muy extendido que viene a decir: empieza como quieras que se desarrolle el proceso. Es un cliché y también es un pedazo de sabiduría que viene muy a cuento con la sombra de la clave 53, referida a la energía inherente a todos los comienzos. Antes de empezar algo nuevo en tu vida te preguntas: ¿cuál es la verdadera esencia de este comienzo? La mayoría de las personas no se dan cuenta de que casi todos los comienzos entrañan sutiles trazas de miedo. Si estas trazas de miedo están presentes en la raíz de tu empresa, estarás también plantando involuntariamente las semillas de su eventual desaparición. En la frecuencia de la sombra, el miedo es un yugo interno, inextricablemente ligado a la intención humana. Y la intención es la flecha con la que se carga la dirección de tus actos. No importa el trabajo que inviertas en algo, si la flecha está doblada, no podrá nunca alcanzar de plano el objetivo marcado que estabas intentando. En el contexto de esta clave genética, lo que llamamos inmadurez no es más que la tendencia humana a seguir colocando flechas con puntas dobladas en la delantera. Por esta razón, y sin importar lo bien que lo estés haciendo, tus acciones al nivel bajo de frecuencia solo podrán arrastrarte hacia una falta de armonía aún mayor. Dado que la sombra de esta clave 53 está muy vinculada a su par programado, la sombra de la clave 54, la avaricia, la expresión más común de la inmadurez se relaciona a menudo con el poder y el dinero. Por lo tanto, en el mundo del comercio encontramos el miedo a la fundación de casi todos los negocios, incluso en los que se suponen basados en el servicio. El mundo todavía no ha visto realmente lo que puede suceder cuando un negocio pone el servicio por delante de la supervivencia, aunque ya hay algunos ejemplos tempranos que se puedan observar. En los negocios humanos que se dan en la frecuencia de la sombra, el crecimiento se ensalza por encima de cualquier otro aspecto, sabiendo que demasiado crecimiento es insostenible y dañino para el entorno. Sin embargo, esta sombra no tiene que ver solo con los negocios. Es también un reflejo genético en la raíz de toda nuestra civilización. El reflejo de esta sombra en nuestro interior nos impide comprender las grandes leyes de la naturaleza, la primera de las cuales es la abundancia. Cuando a la naturaleza se la deja hacer a su modo,
florece sin perder el contacto con el resto del cuadro. En la naturaleza, si una especie se vuelve demasiado prolífica, una fuerza de contrapeso responde a ese exceso y restaura el equilibrio. El hombre también es parte de la naturaleza y está sujeto a las mismas leyes naturales, aunque nos comportemos como si estuviéramos al margen de ellas. La clave 53, en su sombra, es una de las 6 fuerzas de presión interna del anillo codónico de la búsqueda y por lo tanto responsable de una enorme cantidad de estrés en la frecuencia de la sombra. El estrés que causa en nuestro mundo moderno se refleja directamente en el deseo de hacernos ricos en el mundo material. Una riqueza individual enorme es insostenible, a no ser que tenga un propósito superior que lo requiera. Ten en cuenta que hay una gran diferencia entre lo que es prosperidad y lo que es riqueza. La riqueza consiste en apilar dinero partiendo de razones como el miedo o la codicia, mientras que la prosperidad es un flujo que se expande y se contrae con ritmos universales. La prosperidad se autoajusta automáticamente a las necesidades de un propósito superior. La riqueza no es de ninguna manera sinónimo de plenitud. De hecho, en general conduce a lo opuesto. La esencia del anillo de la búsqueda es sacarte de la inmadurez, mostrándote la verdadera naturaleza de tu deseo, la codicia y el miedo. Así aprendemos a tiempo que la plenitud que buscamos es más interior que exterior. La sombra de la inmadurez está enraizada en la tendencia humana de vernos como algo separado de la naturaleza. La mente humana tiene una dificultad enorme en verse a sí misma como parte de un organismo colectivo que está totalmente integrado en la naturaleza y con la tierra. Si uno de nosotros comete un acto egoísta o basado en el miedo, lo que sucede es que ese acto refuerza ese sentimiento en la totalidad, lo que a su vez fortalece su vibración en todo el mundo. Eso es la inmadurez, un aspecto del todo que todavía no se ha dado cuenta de que es el todo. Sin embargo, los seres humanos siempre han sentido el equilibrio inherente de las fuerzas que entretejen la creación, lo que se refleja, por ejemplo, en la doctrina budista o hinduista del karma, la ley que dice que cada causa provoca un efecto que influye directamente en su propio futuro. Un descuido común en la interpretación de esta ley es que también influimos como colectivo humano sobre el futuro, no solo como individuos. Para que los seres humanos evolucionen, atravesamos una fase de nuestro desarrollo en la que aprendemos que somos un organismo simple, unificado, gracias a ser testigos del daño que hemos infligido a ese organismo. Somos como el niño que empuja a su madre hasta que la madre lo disciplina. Tenemos que dejar ir nuestro miedo original antes que nada. Incluso nuestro anhelo espiritual de proyectarnos mentalmente más allá de esta vida, de nuevo en forma de un alma reencarnada o un ser espiritual separado, está basado sutilmente en nuestro miedo a disolvernos en la conciencia pura otra vez.
Este modelo fractal de la evolución se mueve siempre hacia adelante, no así nuestro apego a él. La muerte se pone limpiamente al servicio del apego a nuestra individualidad, aunque durante milenios la humanidad se ha mostrado temerosa de ver lo que es en realidad. Además, sentimos la continuidad de la vida, pero también insistimos en proyectar nuestra individualidad en ella. Hemos creado una gran cultura basada en lo individual, aunque lo individual en sí mismo no es más que una ilusión. ¿Por qué los seres humanos no aceptamos nuestra mortalidad? La respuesta es muy simple. La vida parecería demasiado aterradora. La vida no tiene moralidad, no contempla el concepto de justicia individual en el nivel de lo absoluto. No hay un alma individual que sobreviva a la muerte, aunque la existencia de la reencarnación de un cuerpo causal superior es una verdad relativa en el marco del Maya. Para entender un poquito más esto, repasamos la clave 22 también en este canal. Cualquier experiencia mística que experimentamos por debajo del nivel de conciencia, de la conciencia pura, es una sutil proyección de nuestra necesidad individual de seguir existiendo. De hecho, esta sombra, la inmadurez, es quien construye todas esas ilusiones mentales. La vida es simple y pura y no necesita de nuestras proyecciones. Solo existe la continuidad de la conciencia, que sigue sus estirpes, sus líneas fractales y su mitología evolutiva colectiva. Esas verdades a menudo son chocantes para la mente y para sus complejos sistemas de creencias y proyecciones que están basados en el miedo. Mediante estas dos sombras, la inmadurez y la avaricia, la humanidad por fin despertará a su verdadera naturaleza como un organismo único. Como un niño, un día podremos llegar a crecer más allá de nuestra obsesión de alcanzar la madurez. El nombre chino original para este hexagrama 53 del I Ching se llama el desarrollo, y eso es lo que lo define. Como un niño, la humanidad es un organismo que está autoobsesionado por advertir las consecuencias de sus acciones. Aunque todavía somos inmaduros, en nuestro ADN está escrito que paulatinamente iremos descubriendo que nuestros actos tienen consecuencias, aunque de esas consecuencias se vayan a dar cuenta nuestras generaciones futuras. Por ello, a los individuos que solemos juzgar como demonios, es necesario que los miremos a la luz de la inmadurez, de la cual son totalmente víctimas. Nuestro deseo de castigar a cualquier individuo puede parecer algo tan natural en el nivel de la frecuencia de la sombra, pero representa un nivel de autoengaño cuando lo vemos desde el punto de vista del organismo colectivo que somos. En vez de castigarse a sí mismo, nuestro organismo tiene que aprender a comprenderse mejor a sí mismo. Entonces, ¿qué significa esta sombra para ti como individuo? Significa lo que Buda dijo una vez:
que todo está constantemente muriendo y empezando una y otra vez. Haces gala de tu inmadurez cuando intentas imponer una doctrina o visión externa a la vida. Todo lo que haces desde la frecuencia de la sombra está fundado en el miedo a la no existencia. Como la mala hierba, introduces sutilmente en tu psique este temor. Así, este miedo impide a la conciencia penetrar completamente en tu forma. La gracia de esta sombra está en mostrar que eres inmaduro hasta que empiezas a entender cuán profundamente enraizadas están en el miedo todas tus acciones, pensamientos y palabras. Cuando llegas a comprender esta visión amplia y arrolladora, tu corazón se comenzará de nuevo a abrir y a confiar en la vida tal y como es, sin ninguna opinión, ningún juicio, ningún accesorio y sobre todo, sin miedo. La naturaleza represiva de esta sombra es solemne. Cuando la increíble energía vital para comenzar nuevas cosas se reprime, nace el ser humano solemne. Estas personas se suelen quedar atrapadas en una única actividad toda su vida. Hay un hondo sentido de tristeza en ellos, ya que piensan que podrían colapsarse en cualquier momento, lo que conlleva una enorme presión para ser serios en la vida, alimentados por un vasto reservorio de miedo inconsciente. A estas personas también les resulta imposible aceptar nuevas cosas. Intentan tomar el control manteniendo todo exactamente como está. Tales personas no se enfrentan nada bien al cambio, el cual tiende a transportarlos incluso más dentro de sí mismos, justo allí donde ellos han levantado muros para aislarse del mundo. A menudo estas personas terminan sus vidas rodeadas de una gran pena. La naturaleza reactiva es veleidosa. La cara reactiva de esta sombra nunca está lo suficientemente quieta para permitir que una persona evolucione. Por el contrario, estas personas saltan de una cosa a otra sin solución de continuidad. Siempre están empezando algo nuevo, pero sin ningún sentido de compromiso para llevarlo adelante. La única razón para que este tipo de gente comience algo nuevo es escapar de su mayor miedo, quedarse atrapado en un ciclo en el cual deban enfrentarse consigo mismos. Curiosamente, se quedan atrapados en el ciclo repetitivo de los comienzos que no llevan a ninguna parte. Las vidas de estas personas pueden parecer muchas veces excitantes, pero carecen de una profundidad y una plenitud real. La naturaleza reactiva tiene que ver siempre con la expresión inconsciente del propio miedo en forma de rabia. Dado que esa gente no es honesta con quienes en realidad son, lanzan reacciones iracundas allá donde van como modo de justificar su tendencia veleidosa. El don de la clave genética 53 es la expansión. Desde la lectura y contemplación de la sombra de esta clave 53, quizás puedas darte cuenta de cuán espiritual es esta clave genética en realidad. Lo que representa una fuerza vital
de la evolución, mientras que la conciencia penetra más y más profundamente en la materia de la vida. La vida misma conoce solo la expansión, incluso cuando elige contraerse. Incluso así lo hace para expandirse más en una dirección nueva o diferente. Desde el punto de vista de la frecuencia de este don, todo lo que existe es este impulso perpetuo, evolutivo, de expansión. Consecuentemente, la humanidad está destinada a expandirse un día más allá de sí misma. Desde luego, también es posible que la humanidad pueda destruirse a sí misma, pero incluso si así ocurriera, lo haría para que la vida se expandiera en una nueva dirección. Todo lo que está por venir es la ley de este don de la clave 53, que es la base de la ley de causa y efecto. La verdadera expansión siempre implica evolución. Para la persona que ha abrazado la alta frecuencia de este don, expansión es todo lo que hay. Sus esfuerzos superan regularmente su propia forma, del mismo modo que la vida sobrepasa de manera regular las formas que habita. En el mundo de los negocios hay organizaciones que solo se expanden y las hay que se expanden y evolucionan. En los negocios, la sobreexpansión es un síntoma de que la conciencia de la sombra está haciendo su trabajo. Cuando te expandes demasiado en una sola dirección, los principios universales causarán el efecto contrario, es decir, la contracción. Así es como finalmente se destruyen empresas y monopolios. La verdadera expansión abraza también la noción de crecimiento fractal. El crecimiento fractal en los negocios solo ocurre cuando las personas implicadas en ellos, que representan la conciencia de la organización, también evolucionan. El verdadero crecimiento se expande más allá de su zona de confort, es decir, está continuamente trascendiendo el último nivel. Cuando se permite que suceda algo así, los negocios crecen en muchas direcciones simultáneamente, no solo en una. La evolución sigue lo que la ciencia moderna llama la teoría de la complejidad, la teoría que dice que cuando los sistemas vivientes evolucionan, se hacen más y más complejos. También es verdad que cuantos más elementos integres en un sistema, más complejo puede volverse. Sin embargo, el sistema no se hace menos eficiente solo porque a la mente le parezca complejo. De hecho, la evolución demanda que los sistemas se hagan cada vez más eficientes, y la eficacia se basa en la simplicidad más que en la complejidad. La síntesis solo aparenta ser compleja cuando permanece bloqueada en el nivel de frecuencia más bajo y trata de comprenderlo solo a nivel intelectual. El don de la expansión demanda que los individuos trasciendan sus opiniones personales, sus visiones, y que intenten comprender lo que está sucediendo. Comporta una enorme confianza permitir que tu vida se expanda de verdad, porque a la mente le parece que se vuelve más compleja, cuando de hecho lo que pasa es que está avanzando hacia una síntesis cada vez mayor.
En un momento determinado de tu expansión, tu propio nivel de conciencia da saltos que te permiten comprender la síntesis. Hasta que no llegan esos saltos, solamente tienes que confiar y mantenerte en el proceso. Por otro lado, la frecuencia de la sombra, guiada por la codicia, desea la expansión, pero sin tener que expandirse ella misma, que es la razón por la que la verdadera expansión en realidad es algo relativamente tan raro. La expansión es un proceso de trascendencia y de inclusión. Lo maravilloso de la expansión es que cada nuevo nivel de integración se consolida sobre los niveles anteriores, los cuales quedan también incluidos en la misma síntesis. Esta visión se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, desde la conciencia computacional a los negocios o a la espiritualidad. La expansión sucede cuando a la conciencia se le permite penetrar en la forma más profundamente. Todo tiene que ver con la penetración. Cuanto más te expandes, más imprecisa se vuelve la forma, de manera que comienzas a vislumbrar la conciencia que la sustenta. Desde luego, la expansión definitiva es la de la propia conciencia humana, la cual sostiene todas las demás formas de expansión. En un ser humano, la expansión de la frecuencia puede producir solo por un camino, el del corazón. El don de esta clave 53 se puede explicar de manera muy hermosa sirviéndonos del concepto hindú de Bhakti o energía devocional. Este Bhakti en el corazón de la evolución está continuamente sobrepasando su propia forma. La frecuencia del don abre la puerta para trascender la mente. Cuando permites que tu conciencia se expanda, el corazón se abre. Desde el nivel de conciencia del don, todo lo que ves es el nacimiento del impulso evolutivo que vive y que parece morir. No hay diferencia entre la conciencia que habita el árbol y la conciencia que habita en los seres humanos. La única diferencia es el sistema operativo de cada uno de ellos. El árbol experimenta la vida a través de su tronco, sus raíces y sus hojas, mientras que nosotros, los humanos, experimentamos la vida a través de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Visto así, toda la vida sigue el mismo camino hacia una evolución superior. La muerte no es una contracción, como podríamos percibir, sino un tipo de expansión hacia adentro. Por lo tanto, todo lo que podríamos decir acerca de la sombra de la inmadurez es que todavía no ha tomado conciencia del entorno. Como un niño que aún no es consciente de sí mismo, no sabe cómo afecta esto al mundo. La autoconciencia es madurez, y sólo cuando la humanidad se haga autoconsciente de ser un organismo unificado, podrá desarrollarse y crecer. El secreto de este don consiste en que da lugar al Bhakti, la energía de la vida misma en permanente expansión, en permanente trascendencia e inclusión. Requiere que te permitas a ti mismo que la vida
te aparte a un lado, que dejes todas las definiciones sobre quién eres y a dónde crees que vas. Una vez que haces este cambio en tu corazón, encontrarás que tu vida se simplifica bastante. Activas las frecuencias de la prosperidad verdadera al alinearte con el impulso evolutivo, y al rendirte de este modo, te estarás expandiendo y completando. Esta es la naturaleza de la teoría de la simplicidad, con una excepción respecto de la teoría de la complejidad, que no es en absoluto una teoría, sino una ley universal que se demuestra a sí misma. El Siddhi de la clave 53 es la superabundancia. Este Siddhi da pie a uno de los más grandes malentendidos en la historia de la espiritualidad, el del renacimiento y el karma. En las tradiciones místicas orientales es una creencia extendida que el alma nace, muere y después renace en otro cuerpo, en un ciclo que se repite una y otra vez. A través de la acumulación de buenas acciones, el alma individual finalmente logra trascender el karma y se libera o ilumina. Alcanzando ese punto de iluminación, ya no vuelve a reencarnarse, sino que regresa a su fuente eterna. Este es el dogma básico de la reencarnación o transmigración del alma. Dicho en palabras de Buda: como no hay ningún yo, no hay transmigración del yo, pero hay acciones y existe el efecto continuo de las acciones. Hay renacimiento del karma, hay reencarnación. Este renacimiento, esta reencarnación, esta reaparición de las estructuras es continua y depende de la ley de causa y efecto. De las palabras de Buda se desprende que ha habido una enorme malinterpretación a lo largo de los siglos. Aquí deja claro que no hay ningún yo individual o alma que renazca, sino que lo que reencarna es el karma de las acciones. Esto significa que no existe eso que llamamos karma individual. Tus acciones van a parar al inconsciente colectivo y allí provocan efectos contrarios en espejo. Todas las acciones de carácter egoísta refuerzan la frecuencia de la sombra colectiva, y todas las acciones que aportan síntesis fortalecen las frecuencias elevadas también a nivel colectivo. Este proceso de reencarnación se explora a fondo en el Siddhi de la clave 24 que hemos visto anteriormente, que se llama el silencio. La gran verdad que llega con este Siddhi de esta clave 53 es que la vida consiste en interminables principios, pero que no hay fin. Ese es el verdadero significado de la superabundancia. La vida va creando nuevas formas, cuyas acciones determinan la naturaleza y el destino de las formas futuras. No hay continuidad entre las formas per se, sino a través del mecanismo genético que las origina. Lo que continúa y lo que es superabundante es la conciencia misma, ya que penetra sin fin en lo colectivo y escribe la historia de la evolución. En este contexto, el Siddhi de la superabundancia quizá no sea más glamuroso como parece.
La abundancia material es más posible al nivel de la frecuencia del don, ya que en ese nivel todavía hay un interés básico en tu destino personal y en el destino de otros. La energía Bhakti, la de dar a los demás, crea un enorme aumento en el campo de energía colectiva y provoca que todo tipo de energías beneficiosas regresen a ti. En este sentido, se podría decir que el don de esta clave oculta el último secreto de la abundancia material. Sin embargo, a nivel del Siddhi, tu identificación con el cuerpo, el destino y el yo se disuelven totalmente, dejándote en un estado místico de puro vacío y de total disponibilidad. De hecho, la superabundancia en muchos sentidos está más cerca del concepto de vacío. Es un lugar donde no hay expansión posterior porque no hay evolución. Si estás identificado con la forma del mundo, estás identificado con la mutación, porque toda la vida está programada para evolucionar. Para el que se ha despertado a través de la mirada de este Siddhi, la humanidad es al mismo tiempo un ser y un devenir. La forma evoluciona eternamente y se expande, pero la conciencia no cambia nunca. Nosotros, los humanos, hemos cometido aquí un error básico. Nos hemos identificado con el instrumento de nuestra conciencia individual que se expande de acuerdo con las leyes de la evolución. Estamos entrando en una nueva fase evolutiva, justamente ahora, en la cual la conciencia humana parece estar lista para dar un gran salto cuántico evolutivo en términos de expansión. Pero incluso si la conciencia individual se expande, la conciencia no lo hará. No puede expandirse, dado que ya está en todas partes y en todo momento. Esa es la verdad crucial que tenemos que comprender. Más allá de la forma, la conciencia no cambia, ni evoluciona, ni se expande, ni se contrae. Simplemente es. La superabundancia se refiere a un concepto más allá de la abundancia, un espacio en el que la vida es testigo impasible de la vida. Al nivel del don, cabalgas las corrientes de la evolución, lo que siempre resulta excitante y amenazante, porque estás sentado en el filo de la conciencia. Al nivel del Siddhi, sin embargo, la responsabilidad y la excitación desaparecen. No hay ningún filo, ya que todo se experimenta como un juego del tiempo y del espacio. No hay más comentarios personales, ni interés en el destino, ni en la evolución, ni en la expansión, ya que esos conceptos se ven como realmente son, lugares de identificación que ocultan la verdad. Aquí, en este Siddhi 53, encontramos el significado alegórico del renacimiento. No puedes volver a nacer porque te das cuenta de que no has nacido nunca. La mente ya no sigue el arco de la evolución, sino que descansa por fin en su verdadera naturaleza, que es la superabundancia del ser. Las personas a las que se les manifiesta la energía de este Siddhi invalidan los comienzos o invalidan los finales. De cualquier manera en que lo mires,
acaban con la paradoja humana de los ciclos. La superabundancia es un espacio más allá de la frecuencia, pero solo la podemos describir como una frecuencia muy alta en la que no queda nada por hacer en el mundo. Este Siddhi representa el estado más allá y más acá de la conciencia individual, conocido con el nombre de conciencia pura. Por lo tanto, se puede decir que la conciencia en acción se manifiesta como expansión y evolución, mientras que la conciencia que reposa en la verdadera naturaleza subyacente a todos y a todo. Las personas en las que se activa este Siddhi, sin duda, fueron alguna vez buscadores, ya que esta clave genética tiene que ver con la expansión gradual de la conciencia individual. Sin embargo, en un momento dado, tienes que abandonar tu búsqueda, pues la conciencia individual interior se expande más allá de la forma. Hasta ese momento la expansión había sido gradual, aunque a menudo daba pequeños saltos o hacía incursiones en estados superiores. En este estado final, el conocido como iluminación, sucede el gran y último salto, el estremecedor salto en la pura conciencia y el final de la evolución en sí misma.